Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. 3 versículos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. La palabra del Señor dice así, el apóstol Pablo: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis hermanos, Dios nos ha llamado para vivir para Él. Esa es la realidad de nuestra relación con el Señor. Él nos salvó y nos ha llamado para vivir para Él. Pero para poder vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir, necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos la mente de Cristo. Para poder proseguir a la meta divina y para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios, como lo dice Filipenses 3:14, necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos la mente de Cristo. Y para poder cumplir todo propósito de bondad y toda obra de fe en nosotros, como lo dice Primera de Tesalonicenses 1:11, necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos la mente de Cristo. Y para poder entender la soberanía de Dios y la voluntad de Dios, necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos la mente de Cristo. Para poder vivir para nuestro Señor, para poder vivir para Dios, necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos la mente de Cristo. Mis hermanos, el Espíritu Santo y la mente de Cristo son esenciales en la vida del creyente. Sin el Espíritu Santo y sin la mente de Cristo no podemos ser espiritualmente exitosos y espiritualmente victoriosos. Es el Espíritu de Dios en nosotros que nos ayuda a experimentar el éxito espiritual y la victoria espiritual. Y por medio de la mente de Cristo, nosotros podemos experimentar también ese éxito espiritual y esa victoria espiritual. De hecho, el apóstol Pablo hace referencia al Espíritu Santo 22 veces en Primera de Corintios, enfatizando la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para vivir de acuerdo a como Dios nos ha llamado a vivir. Y en el versículo 16, el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que el apóstol Pablo nos está afirmando es que todo creyente posee la mente de Cristo. Si tú eres creyente, si tú has creído en el Señor Jesucristo, tú tienes su mente. Tú tienes la mente de Cristo, del Mesías. Todo creyente la tiene. Dios nos ha dado su Espíritu y nos ha dado la mente de Cristo para nosotros poder vivir de acuerdo a la vida que Él nos ha llamado a vivir. Pero del versículo 14 al versículo 16, el enfoque es que todo creyente posee la mente de Cristo. En eso nos queremos enfocar este día.
Cada uno de nosotros tenemos un propósito en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Cada creyente tiene un propósito en común. Todos nosotros somos llamados para vivir para Dios. Todos nosotros somos llamados para dar testimonio. Todos nosotros somos llamados, mis hermanos, para servir al Señor. Todos nosotros somos llamados para obedecer al Señor. Todos nosotros somos llamados para hacer discípulos. Todos nosotros somos llamados para morir a nosotros y vivir para Él. Tú y yo tenemos ese llamamiento en común. Pero para ayudarnos a cumplir lo que Dios nos ha dado, para cumplir su voluntad y su obra, para nosotros poder vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir, Él nos ha ayudado con la mente de Cristo. Ahora, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Lo primero que debo de aclarar es que tener la mente de Cristo no significa que podemos o que vamos a entender todos los pensamientos de Cristo. No significa eso. El tener la mente de Cristo no significa que tú y yo vamos a conocer todos los misterios de Cristo o todos los misterios de Dios. Es imposible. Los pensamientos de Dios y de Cristo son mucho más altos que nuestros pensamientos, pero el Señor nos ayuda o nos ilumina las verdades que Él quiere que nosotros conozcamos. También el Espíritu Santo lo hace. Por lo tanto, no estoy diciendo que nosotros como creyentes vamos a poder conocer todos los pensamientos de Cristo Jesús. No significa eso. Pero lo que sí significa es que al tener la mente de Cristo, somos reforzados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, es quien hace posible la mente de Cristo en el creyente, y es el Espíritu Santo quien nos capacita con la mente de Cristo. El Espíritu Santo hizo posible que nosotros pudiéramos tener la mente de Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos regeneró, nos transformó, Él nos capacitó con la mente de Cristo. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien nos capacita con la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa que nosotros, los creyentes, conocemos a Cristo por la obra del Espíritu Santo. El Evangelio nos presenta a Cristo, creímos en el Evangelio y el Espíritu Santo nos unió a Cristo para tener comunión con Cristo. Esto implica que el Espíritu Santo es quien revela a Cristo al creyente. El Espíritu Santo nos reveló a Cristo Jesús. Por eso tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo también significa que podemos entender las verdades espirituales y la sabiduría de una manera similar a la forma en que el Señor los conoce. En otras palabras, podemos entender las verdades espirituales de Dios y la sabiduría de Dios porque la mente de Cristo nos ayuda a entenderlas. Si usted lee todo el capítulo 2 de 1 Corintios, el apóstol Pablo está enfatizando la sabiduría de Dios en contraste a la sabiduría humana. La única manera que podemos entender la sabiduría de Dios o adquirir la sabiduría de Dios es por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha dado la mente de Cristo para nosotros poder entender las verdades espirituales de Dios y a la misma vez entender la sabiduría de Dios y aún poseer esa sabiduría para aplicarla en nuestra vida. Así como necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida y necesitamos la mente de Cristo, necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas que honran a Dios y que no solamente se enfocan en nuestros placeres o nuestros propios deseos o en nuestra propia voluntad. Pero con la mente de Cristo podemos entender las verdades espirituales de Dios y la sabiduría de Dios. Tener la mente de Cristo también significa que podemos conocer las intenciones de Cristo. Porque tenemos la mente de Cristo,
Cada uno de nosotros podemos entender lo que le agrada a Cristo, lo que honra a Cristo, lo que Cristo desea para nosotros. Cada uno podemos entender las intenciones de Cristo. Pero en otras palabras, tener la mente de Cristo es tener la mente espiritual, que nos ayuda a ver y a comprender de acuerdo a la perspectiva de Cristo. Porque tenemos la mente de Cristo, tenemos una mente espiritual que nos ayuda a comprender y nos ayuda a discernir de acuerdo a la perspectiva de Cristo. Nuestra responsabilidad es crecer espiritualmente, desarrollar la mente de Cristo en nuestro crecimiento para poder ver la vida, el mundo, la voluntad de Dios de acuerdo a la perspectiva de Cristo Jesús. La Biblia nos dice que nosotros debemos de ser más como Cristo Jesús cada día. Y al ser más como Cristo Jesús, vamos a poder ver todas las cosas de acuerdo a la perspectiva de Cristo Jesús. Y el resultado de ver las cosas como Cristo Jesús las ve, nos ayuda a obedecerla a Él y a servirla a Él y a dedicarnos a Él. Pero para poder crecer en esa mente de Cristo, en esa perspectiva de Cristo, tenemos que crecer espiritualmente. Cada uno de nosotros tenemos que intencionalmente crecer en nuestra relación con el Señor. Tenemos que tomar la iniciativa en ese crecimiento. Esta mente de Cristo que tú y yo poseemos es un beneficio espiritual. Es una ventaja espiritual. El hecho de que la palabra de Dios nos recuerda y nos enseña que tenemos la mente de Cristo, mis hermanos, resalta nuestra suficiencia en Cristo. Es decir, tenemos todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente y para poder desarrollar una perspectiva de Cristo. Al final, depende de ti y de mí crecer en la mente de Cristo. Depende de ti y de mí tomar ventaja de la bendición espiritual y del beneficio espiritual que Dios nos ha dado a nosotros. Porque con la mente de Cristo, mis hermanos, si desarrollamos la mente de Cristo en nosotros, vamos a estar capacitados para cualquier cosa que enfrentemos en la vida. Porque tienes la perspectiva de Cristo Jesús. Para poder vivir, mis hermanos, la vida que Dios nos ha llamado a vivir, necesitamos al Espíritu Santo y la mente de Cristo. Ahora, ¿para qué se nos dio la mente de Cristo? ¿O para qué Dios nos dio la mente de Cristo? ¿Para qué se nos dio la mente de Cristo, la mente espiritual? ¿Cuál es el propósito de poseer la mente de Cristo? Dios tiene un propósito específico en darnos la mente de Cristo. Y al crecer en esa perspectiva de Cristo, mis hermanos, vamos a poder cumplir ese propósito que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Para qué se nos dio la mente de Cristo? 3 razones o 3 cosas. Primero, se nos dio la mente de Cristo para comprender todas las cosas del Espíritu. Se nos dio la mente de Cristo para comprender todas las cosas del Espíritu. Quiero que vean el versículo 14. El versículo 14 dice así: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. 15, en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo. Es decir, el único que puede comprender las cosas del Espíritu de Dios o discernir las cosas espirituales de Dios son aquellos que poseen la mente de Cristo. El Espíritu Santo nos ha capacitado con la mente de Cristo para comprender todas las cosas del Espíritu. Tú y yo, mis hermanos, estamos totalmente capacitados para comprender, entender
todas las cosas espirituales, pero tenemos que desarrollar esa mente de Cristo. Tenemos que crecer en nuestra relación con el Espíritu de Dios para poder comprenderlo bien. El comprender las cosas del Espíritu se desarrolla cuando tenemos comunión con el Espíritu. Ahora, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? ¿A qué cosas del Espíritu se refiere el apóstol Pablo? Las cosas del Espíritu son las cosas que el Espíritu enseña. Cuando tú ves desde el versículo 6 al versículo 16, el apóstol Pablo está enfatizando la revelación de la palabra de Dios, la revelación que proviene del Espíritu Santo. Él se enfoca en la inspiración de la palabra de Dios y él se enfoca en la iluminación de la palabra de Dios. Por lo tanto, las cosas del Espíritu son las verdades reveladas por el Espíritu. Es la verdad de su palabra. Las cosas del Espíritu es la palabra de Dios, las Escrituras. Tenemos que entender que la palabra de Dios fue revelada por el Espíritu Santo, fue inspirada por el Espíritu Santo. Es la verdad de su palabra. El Espíritu Santo reveló la palabra de Dios y Él inspiró la palabra de Dios, como lo vemos desde el versículo 6 al versículo 13 y como lo dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y Pablo nos dice que se nos dio la mente de Cristo para entender la palabra de Dios, para que nosotros comprendamos todas las cosas del Espíritu, porque es lo que más necesitamos como creyentes, la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen todo lo que ven en la televisión? ¿Creen todo lo que ven en la televisión? No, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes leen el periódico o leen revistas? Algunos. ¿Creen todo lo que leen en las revistas? No, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes creen todo lo que dice la Biblia? ¿Todos? Entonces, ¿por qué pasamos más tiempo viendo televisión? ¿Por qué pasamos más tiempo leyendo periódicos y pasamos más tiempo leyendo revistas y pasamos más tiempo jugando y pasamos más tiempo en otras cosas? Decimos que creemos todo lo que dice la palabra de Dios, pero no la tratamos de esa manera. Se nos dio la mente de Cristo, mis hermanos, para que nosotros podamos comprender todas las cosas del Espíritu, la palabra de Dios, porque nosotros como creyentes debemos de entender que la palabra de Dios es lo más importante que Dios nos ha dado para poder crecer en nuestra relación con Él, para poder conocerlo bien a Él, íntimamente a Él y conocer sus propósitos en nuestra vida. Necesitamos que consumir la palabra de Dios. Y se nos dio la mente de Cristo para ayudarnos a comprender esas cosas. Para ayudarnos. El Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento de la palabra y del Evangelio. Y lo hacemos con la mente de Cristo, mis hermanos. Pero el apóstol Pablo nos dice que solamente el hombre espiritual puede comprender las cosas del Espíritu Santo, porque las cosas del Espíritu Santo se han de discernir espiritualmente. Y este versículo 14 nos dice que la palabra de Dios se discierne, las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. En otras palabras, necesitamos la ayuda del Espíritu y la mente de Cristo para poder discernir, evaluar la palabra de Dios. Y nos dice el apóstol Pablo que solamente aquel que ha creído en Cristo, solamente el que tiene el Espíritu Santo en él, solamente el que tiene la mente de Cristo puede comprender las cosas del Espíritu, la palabra de Dios, y puede discernir las cosas del Espíritu. Porque se disciernen espiritualmente y solamente el Espíritu Santo y la mente de Cristo nos ayuda a evaluar la palabra de Dios. Y nos dice Pablo que el hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu Santo. Ahora, cuando habla de un hombre natural, ¿a qué se refiere? ¿Quién es un hombre natural?
Básicamente, la persona que no tiene a Cristo Jesús en su vida. El hombre natural es la persona que sigue muerto en sus delitos y pecados. El hombre natural es la persona que no tiene al Espíritu Santo viviendo en él. El hombre natural es la persona que sigue en tinieblas, que ama más las tinieblas que la luz. El hombre natural es la persona que ha rechazado a Cristo Jesús. Si ponen atención, en el versículo 14 dice, pero el hombre natural, ¿qué hace? No acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, no acepta la palabra de Dios, no acepta el Evangelio. Al decir que no lo acepta, implica que lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Allí dice, porque le son locuras. Cuando el hombre natural escucha el Evangelio o escucha la palabra de Dios, para ese hombre natural, la palabra de Dios o el Evangelio es una locura, es absurdo, es estupidez para él. No puede comprender el Evangelio. Porque la realidad es que si tratamos de comprender el Evangelio con nuestra lógica, no tiene sentido. Por lo tanto, el hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu. Las rechaza, no las acepta. Para él son una locura. No los puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Recuerden, mis hermanos, que el hombre natural está muerto. Está muerto espiritualmente. Es imposible que pueda entender las cosas espirituales hasta que el Espíritu Santo haga la obra transformadora en él y le revele la verdad. Entonces él podrá responder de la manera apropiada para la salvación o para la comprensión de las cosas espirituales. Pero tú y yo somos tan bendecidos que se nos dio la mente de Cristo para poder entender todas las cosas del Espíritu. Tú lo puedes entender. Lo único que nos falta hacer es desarrollar ese entendimiento teniendo comunión con el Espíritu Santo por medio de las palabras de Dios. A mí no me gusta que mis hermanos se vengan a quejar conmigo. Les voy a decir ahora. Yo he tenido hermanos que vienen a mí y me dicen, ay pastor, no sé por qué me pasa esto, pastor, ¿por qué no entiendo esto? ¿Por qué Dios permite esto? Porque, mi hermano, ¿cuánto tiempo pasas con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra? ¿Qué es lo que estás haciendo para desarrollar tu mente en Cristo? Nada. Si este es el único tiempo que tenemos con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, no espere entender bien las cosas, pero estás capacitado. Estamos capacitados. Se nos ha dado la mente de Cristo. Podemos entender, comprender, discernir, evaluar correctamente todo lo espiritual. Pero tenemos que crecer en eso. Tenemos que crecer en la mente de Cristo. La segunda razón que se nos dio la mente de Cristo. Se nos dio la mente de Cristo para dar testimonio de las cosas y la obra del Espíritu, cuales revelan a Cristo. Se nos dio la mente de Cristo para dar testimonio de las cosas y de la obra del Espíritu Santo, cuales revelan a Cristo. Lean el versículo 15 y el versículo 16. Dice, en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién lo instruirá? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? Él dice que porque tenemos la mente de Cristo, podemos juzgar o discernir o evaluar correctamente las cosas del Espíritu Santo, las cosas espirituales. Esta es tu capacidad. El versículo 15 dice, en cambio, el hombre espiritual, ¿quién es el hombre espiritual? El que posee el Espíritu Santo, el que ha creído en Cristo Jesús, el que tiene la mente de Cristo. Ese hombre espiritual, dice, lo juzga todo. Esa es tu capacidad espiritual. La palabra juzgar que Pablo utiliza ahí, básicamente es evaluar.
Es decir, tú puedes evaluar correctamente la palabra de Dios porque esa es tu capacitación espiritual. La mente de Cristo te da esa capacitación. Y no solamente eso, pero las cosas de la vida, las cosas del mundo, tú la puedes poner en la perspectiva de Cristo porque tienes la mente de Cristo. ¿Qué sucedió esta semana? La Corte Suprema legalizó el matrimonio homosexual en todos los Estados Unidos. Ahora hay muchos cristianos que están en pánico. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios permitió tal cosa? Humanamente no lo podemos entender. Entonces, porque estamos capacitados con la mente de Cristo, porque somos creyentes espirituales, podemos evaluar lo que Dios está haciendo. Podemos evaluar correctamente y ponerlo en la perspectiva de Cristo. ¿Sabes por qué Dios lo permite? Porque el tiempo y el mundo está llegando a su fin. Esto es el principio. Entonces, cuando tú entiendes lo que dice la palabra de Dios, que las cosas no se van a mejorar, se van a empeorar. Y los que están fuertemente capacitados con la mente de Cristo lo entienden, lo pueden evaluar correctamente y sigue firmemente en su fe. Como creyentes con la mente de Cristo lo podemos poner en la perspectiva bíblica y podemos gozarnos que Dios está cumpliendo su palabra y que Cristo viene pronto. Entonces, mis hermanos, se nos dio, mis hermanos, la mente de Cristo para dar testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, de lo que está haciendo. Y todo lo que el Espíritu hace, lo hace ¿para qué? Para exaltar a Cristo. Las ideas de este país están cambiando drásticamente. La moralidad está decayendo severamente. Pero en estos tiempos que estamos viendo, es nuestra responsabilidad dar testimonio de la verdad y dar testimonio de Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde vemos la proclamación de Cristo o el testimonio en el versículo 15? Si usted ve en el versículo 15, dice, en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo. Dice, mientras que él no es juzgado por nadie. Ahora, ¿a qué se refiere? Se refiere que el hombre natural, el hombre que no conoce a Cristo, el hombre que no tiene al Espíritu Santo, que no ha sido transformado o regenerado, Pablo está diciendo que esas personas, ese hombre natural, está viendo al creyente, lo está analizando, pero no entiende al creyente. Ahí está nuestro testimonio. Mis hermanos, el mundo nos está viendo a ver cómo vamos a reaccionar. El mundo te está viendo a ti. Cuando tú piensas que nadie te está viendo, te están viendo. Y el hombre natural dice, yo no entiendo a esos cristianos. Yo no entiendo a esos que creen en Jesucristo. ¿Cómo pueden creer en una persona que murió en una cruz? No lo entiendo. Por lo tanto, no nos pueden evaluar correctamente porque no tienen al Espíritu de Dios, no tienen la mente de Cristo. Pero ellos nos están viendo y es nuestra responsabilidad en ese tiempo que nosotros demos testimonio de la verdad, del Espíritu Santo, de Cristo Jesús. Pero nos están viendo. No nos pueden juzgar porque no nos entienden. Pero están viendo para ver cómo tú respondes a lo que está sucediendo en el mundo. No nos entienden porque no poseen al Espíritu Santo y no poseen la mente de Cristo. Y Pablo dice, en cambio el hombre espiritual lo juzga todo, lo puede evaluar todo correctamente, mientras que él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque la verdad nos define a nosotros, mis hermanos. Y el hombre natural nunca nos va a entender. ¿Por qué no nos puede juzgar y por qué no nos puede entender? El versículo 16 lo dice muy claro. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pablo está diciendo, el hombre natural nunca va a entender
al creyente y nunca va a entender al Evangelio y nunca va a entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no conocen la mente del Señor. No están capacitados para entenderlo. Son ignorantes, son incrédulos, están espiritualmente ciegos. No entienden la mente, no conocen la mente del Señor. ¿Y quién lo va a instruir al Señor? Por lo tanto, no pueden decirle a Dios, Dios, tú estás equivocado, porque no lo entienden. Y hay muchas personas que tratan de decirle a Dios como Dios debe de ser o lo que Dios debe de hacer. Todo hombre natural que no conoce a Cristo tiene su propia opinión de lo que es el cristianismo o de la persona de Cristo Jesús. Todo el mundo tiene una opinión. Y muchas veces piensan que su opinión es absoluta, que es verdadera y lo que ellos dicen debe de ser así. Básicamente le están diciendo a Dios, Dios, tú estás equivocado, lo que hiciste con estos cristianos, deja yo te digo cómo en realidad son las cosas. Nadie puede instruir al Señor. Nadie. El Señor es soberano, Él es Señor y lo que Él dice es. Por lo tanto, el hombre natural nunca nos va a entender porque no conocen la mente del Señor, no tienen al Espíritu Santo. Nunca van a poder entendernos. La tercera razón por qué se nos dio la mente de Cristo. Se nos dio la mente de Cristo para tener comunión con Cristo y para ser más como Él. La mente de Cristo se nos dio, mis hermanos, para tener comunión con Cristo y para ser más como Él. La última frase o la última declaración o oración, la última oración que vemos en el versículo 16 dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú la posees, es una intimidad con Cristo, porque tú estás unido con Cristo, tú tienes la perspectiva de Cristo, tú tienes la mente de Cristo. Es una unión que Pablo está enfatizando aquí. Se nos dio la mente de Cristo, mis hermanos, para que tú entiendas mejor a tu Señor, para que tú lo veas como Él es, para que tú lo ames más, para que tú lo valores más, para que tú lo desees más, para que tú desees seguirle más. Para eso se nos dio la mente de Cristo, para que tú tengas una íntima y sana comunión con el Señor Jesucristo. Vayan conmigo rápidamente al capítulo 1, versículo 9, ahí mismo en 1 Corintios. ¿Qué dice? Dice, fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados ¿a qué? A la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados? A la comunión con el Hijo de Dios, a la comunión con Cristo. ¿Sabes por qué podemos tener comunión con el Señor Jesucristo? Porque hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos unió con Cristo y ahora con la mente de Cristo tú puedes tener una comunión sana con el Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos comunión con el Espíritu Santo? Por medio de la palabra. ¿Cómo tenemos comunión con el Hijo de Dios, Jesucristo? Por medio de la palabra. Se nos dio la mente de Cristo, mis hermanos, para que nosotros tengamos una comunión sana con Cristo. Fuimos llamados a la comunión con el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Si tú no tienes la perspectiva de Cristo, si no tenemos, mis hermanos, la mente de Cristo desarrollada, va a ser difícil tener comunión con el Padre. Porque al tener la mente de Cristo, estamos diciendo que vamos a tener su perspectiva de lo que es la relación entre el Padre y el Hijo. Todo lo que Cristo hizo en su ministerio terrenal, en su vida terrenal, siempre era para cumplir la voluntad del Padre. El Padre era el primero en su vida. Todo era con el Padre. Con la mente de Cristo tenemos comunión con Cristo, pero también nos ayuda a tener comunión con el Padre. Nos ayuda a ver al Padre como Cristo vio al Padre. Nos ayuda a obedecer al Padre como Cristo obedeció al Padre. Nos ayuda a servir al Padre como Cristo sirvió al Padre.
La mente de Cristo es necesaria para comunión con Cristo y para comunión con el Padre. Y la mente de Cristo, mis hermanos, también nos ayuda a vivir la vida de Cristo de acuerdo a la manera de pensar como Cristo. Vayan conmigo hoy para finalizar al capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice Pablo, por tanto, si hay algún aliento, ¿dónde? En Cristo. Dice, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, dice, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes pensando en una misma cosa. Dice, en unión con Cristo, en unión con el Espíritu Santo, vamos a pensar como Cristo. Cuando tú veas a tu hermano, lo vas a ver como Cristo lo ve. Lo vas a ver como Cristo te ve a ti. Dice, si hay algún aliento en Cristo o comunión en el Espíritu, tú vas a poder amar a tu hermano, tú vas a poder tener compasión, tú vas a poder ayudarle a tu hermano. Vamos a estar unánimes, vamos a estar en armonía. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo y estamos pensando como Cristo. Estamos tratando al hermano como Cristo lo trata al hermano y nos trata a nosotros. Versículo 3 dice, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Porque tenemos la mente de Cristo y pensamos como Cristo, nos vamos a humillar al hermano. Una de mis oraciones, mis hermanos, es que Dios siempre me ayude a no tener una mentalidad que yo soy mejor que ustedes simplemente porque soy el pastor. Pablo nos está diciendo, si pensamos como Cristo, nos vamos a humillar al hermano. No vamos a tener una actitud de que somos superiores a ellos. Vamos a ser compasivos con ellos. Y luego el versículo 4 dice, no considero cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. En otras palabras, no voy a buscar mi bien primeramente, voy a buscar el bien de mi hermano primeramente. Mira, en la iglesia, sea aquí, sea en cualquier iglesia que usted se encuentre, siempre van a haber hermanos que piensan en ellos mismos. Es la realidad. Pero siempre van a haber hermanos que piensan en los demás primero y luego en ellos mismos. Esos hermanos que piensan primeramente en los demás son los servidores en una iglesia. Son los líderes en una iglesia. Porque el líder no es una persona que es superior a otra, sino que es un siervo de otros. Ese es un líder. El Señor de señores fue exactamente lo que hizo con nosotros. Nos puso a nosotros en primer lugar y luego se puso Él mismo. Versículo 5 dice, hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo. Ahí está la mente de Cristo. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo. ¿De qué manera pensó Cristo? Existiendo en forma de Dios, Él era Dios, Él es Dios. Dice, ¿qué hizo? Él no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Su actitud no era, porque yo soy Dios, los demás me tienen que servir a mí. No, dice, Él siendo Dios, ¿qué fue lo que hizo? Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, se vació. Y dice, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esa es la mente de Cristo. Se nos dio la mente de Cristo para pensar de esta manera. Para nosotros humillarnos y para que nosotros podamos servir a otros. Es lo que Cristo hizo. Siendo forma de Dios, no se aferró siendo Dios. Dice, se despojó. En otras palabras, dejó su trono, dejó su lugar celestial para hacerse semejante a los hombres y servirle a los hombres.
¿Hasta qué punto? Versículo 8. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló tanto al punto de obedecer hasta la muerte y a una muerte de cruz. De nuevo, los únicos que eran crucificados eran ¿quiénes? Los esclavos y los criminales. Esa es verdadera humildad, que Él se despojó, se humilló al punto de morir una muerte, mis hermanos, que no era honrosa por ti y por mí, para poder vivir. Y esa debe de ser nuestra mente. Versículo 9, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. ¿Cuál debe de ser nuestra mentalidad? ¿Cuál debe de ser nuestro pensamiento? Debe de ser como el de Cristo. Básicamente que nos humillemos para servirles a otros. Se nos dio la mente de Cristo para tener comunión con Cristo y para ser más como Cristo. Cristo se humilló, hay que humillarnos. Cristo se entregó, hay que entregarnos. Es difícil, pero no es imposible, siempre y cuando crezcamos en esa comunión con Él. Cuando crezcamos espiritualmente, nos vamos a parecer más como Cristo. Por eso se nos dio la mente de Cristo. Para tener comunión con Él y para ser más como Él. Esa es mi exhortación hoy. Que tomemos las Escrituras, mis hermanos, para ser más como Cristo. Pero antes de ser más como Cristo, antes de poseer la mente de Cristo, te tienes que entregar a Cristo. Tú no puedes recibir ningún beneficio espiritual, ninguna bendición espiritual, hasta que no te rindas y le entregues tu vida a Jesucristo. La Biblia no nos enseña que uno tiene que pasar al frente y hacer una confesión religiosa. La Biblia solamente dice que si tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tú le entregas tu vida a Él para tu salvación, serás salvo. Lo puedes hacer ahí sentado, lo puedes hacer en tu casa. Y siempre he dicho, mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de ser salvos. Pero después de la muerte no hay oportunidad. La oportunidad Dios la da aquí, en la tierra, en la vida terrenal. Si tú pones tu fe en Cristo Jesús, ciertamente serás salvo.